Bueno, miren, ya que estoy, ya lo pongo a grabar, así no me olvido. Pero pueden escribir, hacer de todo, ¿no? Bájenselo si pueden, está interesante. Bueno, ¿ya me están viendo? Sí. Y creo que estamos todos, o la gran mayoría. Bueno, a ver, gente. Vamos a ver un poquito este tema, a ver si se acuerdan. Tenemos una fuente por acá, ¿sí? Vamos a ver circuitos mixtos ahora, ¿sí? Les voy introduciendo el tema. Tenemos esta fuente y acá tenemos dos resistencias. ¿Qué pasa si yo estas dos resistencias las conecto así? ¿Cómo están conectadas? Se ve, ¿Cómo? no se ve la No pantalla. sabía que compartís. Ah, Estás genial. compartiendo. Sería bueno entonces para que le empiece a compartir. Ahora sí, capaz que... ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí está. Volvemos otra vez al mismo. Es difícil el zoom. Bueno, ¿ahí la están viendo? Sí. Esperen que vuelva a cortar, corto y corto. ¿Sí? Tengo esta fuente acá y tengo estas dos resistencias. Si yo estas dos las conecto así, ¿de qué manera las conecté? Paralelo. Paralelo, genial. Acá saben cómo calcular todo, no tendría ningún problema. Pero ¿qué pasa ahora si yo acá le agrego otra resistencia, que ya la tenía acá preparada, y se la conecto en serie a este punto? ¿En qué está? Listo. Está en serie con el circuito paralelo. Está en serie con el circuito paralelo. ¿Sí? Esto es lo que sería un circuito mixto. Ni más ni menos. ¿Y cómo resolvemos si está en serie con un circuito paralelo? ¿Cómo se les ocurre? Primero resolver lo que está en paralelo. ¿Cómo? Primero resolver lo que está en paralelo sería. Sí, señor. ¿Cómo lo resolvería, Simón? Decime que yo te voy escribiendo acá. Multiplico R1 por R2. Bien. Mirá, Después de abajo lo sumo, que al mismo tiempo se divide. bueno, para que más que ir escribiendo, lo que voy a ir haciendo es armar lo que vos me decís, ¿sí? Entonces voy a copiar la resistencia. ¿Está? De estos dos, a ver, de esta y esta, yo tengo que hacer uno solo. ¿Sí? Esta la voy a borrar por el momento. ¿Está? Yo debería hacer una sola resistencia de esta y esta que dice 350. ¿Sí? Que sería esta parte de atrás. Sí. Perdona que te corte. Sí. Escuchá, en los ejercicios que tienen como título resistencia en cables, dice que un punto dice que la temperatura es de 40 y en la resolución aparece como 70. Yo por la duda que Bueno. alguien que se confunda. Bueno. Ahora lo chequeamos entonces para evitar esos problemas. Sí, por eso yo te había escrito que cómo calcular cuando viste que la temperatura era otra, que no era 20, y vos dijiste que le íbamos a dejar en 20, 70 y 90. Y aparecía 40, por eso era mi pregunta. Ah, está bien. Sí, quizá falta esa tablita de lo que es 40. Bueno, buscale a ver, yo ahora si no se los paso, el valor ese, ¿sí? Igual en la resolución de los ejercicios eso aparece como 70 grados. Bueno, entonces quizá está mal ahí. Ponelo Sí, directo. Colocalo como 70 grados. Por eso te preguntaba. Dale. Yo ahora lo corrijo también. A ver, decime en cuál están. ¿Ejercicios de cortocircuito? Ejercicio de resistencia en cables. ¿Cuál ejercicio es? El 2, el punto A dice la temperatura es 40 grados. Y tiene que ser 70, porque en la resolución de esos mismos ejercicios aparece como 70 grados. Bueno, a ver. En el A, hacia acá, 70 grados, ¿sí? Listo. Ahí está, modificado. Para que no haya problemas. Listo, Juan. Gracias, Facundo. ¿Sí? Bueno, vuelvo al ejercicio, ¿sí? No me fui de acá. Entonces, como me ha dicho Simón, yo de estas dos, que son las dos que están atrás, tengo que hacer una. ¿Sí? ¿Cómo sacaba la resistencia total de un circuito en paralelo? R1 por R2, cuando son dos, ¿se acuerdan de esa fórmula? Sí. Bueno, esperen que le voy a poner. R total es R1 por R2 dividido R1 más R2. Si alguno me hace la gauchada y sacando la cuenta esta. 127,27 me parece. Bueno,
Genial. A ver, por las dudas yo lo escribo. Es la cuenta que tienen que hacer, ¿no? 200 por 350 dividido 200 más 350. ¿Sí? Así lo ponen en la calculadora. 127,27 periódicos. Perfecto. 127. Vamos a dejarlo, 127 ohms. ¿Sí? Bueno, ¿cómo continúa la cosa? Si yo de estas dos resistencias encontré una que es equivalente a una sola de 127, vengo y la reemplazo en el circuito original, ¿sí? O sea, continúo acá, ahora sí me voy a hacer el circuito, y digo, bueno, lo que tiene esto es una resistencia en serie, acá, y la otra que mide 127 ohms. ¿Ven? De estas dos resistencias, yo hice una, que la calculé acá, y obviamente la reemplaza. ¿Sí? Entonces, perdón, acá dice 9, estos son 220 voltios. ¿Sí? Acá tengo el circuito. Este circuito ya lo conocen. ¿Cómo resolverlo? Lo sumás. Claro, yo sumo porque es un circuito en serie, ¿sí? Entonces, ahora sumo las resistencias, y fíjense que la resistencia total, ¿cuánto es la resistencia total de ese circuito? 147. 147. ¿Cuánto es la caída de tensión? Vamos a calcular todo lo que podamos, ¿sí? A ver, calculamos la I total, ¿les parece? ¿Cómo calcularían la I total? Hacer eso. 220 dividido 147. Perfecto, creo que es Janel la que habla, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto da ese número? 0,9 amperes. Ah, no, complicado, 0,9. 1, algo tiene que dar. Ah, no. Espera. 1,49. Ahí me gusta un poco más. 1,49, ¿sí? Amperes. ¿Bien? Bueno, tengo la I total. Ahora, fíjense la I total, ¿no? La I total, ¿por qué resistencias pasa esta I? Si yo vuelvo al circuito original, ¿no? En el circuito original, llamemos 1, acá, R1, le voy a poner texto. Vamos a llamar R1, ¿sí? Acá. A esta la vamos a llamar R2. Y a la otra la vamos a llamar R3, ¿sí? R2 y acá R3. Bien, entre R2 y R3 armamos R23. Bien, vamos a ponerle acá que 127 es R23. Así nos genera confusiones. Pero esta resistencia, ¿qué resistencia es? La de 20. Esta sigue siendo R1, ¿ven? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si la I total es la que está circulando por acá, ¿a qué otra I también es igual a 1,49 por circuito en serie? A la I1. La I1 y la I23. Exactamente. La I23 en realidad es una I que para el circuito general mucho no me sirve. ¿Por qué? Porque yo en realidad necesito saber la I que pasa por 2 y la I que pasa por 3. Pero la I1 sí, es la misma. ¿Sí? Porque está pasando por acá. Por esta parte del circuito. Y llega a este nodo, y en este nodo se divide. ¿Está? Entonces, yo ya sé que la I1 es 1,49 y que la I total también es 1,49 del circuito original. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O se les complicó un poco? Bueno, supongo que me siguen. ¿Qué más puedo calcular de todo esto? Las B. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la B1, por ejemplo? B1 va a ser igual en este circuito a la I1 por la R1, ¿no? Ujú. Bueno.
resistencia por intensidad. Claro, de la fórmula que ustedes ya conocen. O del círculo, la sacan, ¿sí? Y 1 vale 1,49 y R1 vale 20. ¿Cuánto me da esto? 30 más o menos. 30 y pico, sí. ¿Sí? 30, le voy a poner 30 voltios. Bueno, fíjense que esta caída de tensión la puedo arrastrar acá y tengo el dato también de B1, 30 voltios. ¿Sí? Bueno, y B2, 3, es el otro dato interesante para que analicemos. B2, 3, ¿cuánto va a ser B2, 3? 190. Bien, calculémosla, porque serían I2, 3, que es 1,49 por 127. ¿Sí? Si la calculan, les debería dar 190 voltios. Ahora, yo esta B la arrastro acá, ¿no? Digo, bueno, B23 es 190. Ahora, no existe B23 en este circuito. O sea, no existe la resistencia 2,3. Pero sí existe la resistencia 2 y la resistencia 3. Como esas resistencias están en paralelo, entonces la caída de tensión que yo tuve en esta es la misma que tengo en 2 y es la misma que tengo en 3. ¿Sí? Entonces digo que B2 es igual a 190 y que B3 es igual a 190. ¿Sí? ¿Me siguen? Ujú. Bueno, genial. Bien, entonces, esperen que se me está haciendo un menjunje de cosas, a ver si lo puedo correr sin, bueno, sin que se me corra todo, o corriéndoseme todo. A ver, ahí si agarro, ahí está. Esto lo corro un poquito más abajo. ¿Sí? Entonces tengo B2 y tengo B3. Bueno, B total obviamente la tengo, porque es un dato. ¿Sí? Anoto acá B total también. Bueno, y así, gente, pueden resolver, ir resolviendo el resto de las cosas. A ver, ¿cómo resolvemos, por ejemplo, I2 e I3? Que es las otras dos I que nos faltan. B sobre R. Bien. ¿Qué B y qué R, Juan? Ponerle B2 y R2. Y ¿Sí? después B3 y R3. Genial. Entonces, B2 sobre R2. ¿Cuánto sería? 190 dividido 200. Dividido 200. 0,95. 0,95 amperes. ¿Sí? Esperen que 0,90. Uy, qué complicado. Me parece que con el punto se complica. Ah, está bien, es muy largo, me dice el texto. Bueno. Mover un poco del lugar. No, el texto adentro me dice que es muy largo. Mm. Bueno, B2 sobre R2, ahí tenemos 0,95 amperes. ¿Sí? Y 3 sería B3 sobre R3. Y eso nos da 0,55. No, 54. Casi. ¿54? Bien. Sí, porque hay un 2. Perfecto. 0,54 amperes. Fíjense, a ver, que la corriente que viene acá, que es I1, llega a este nodo y se divide en I2 y se divide en I3. Entonces, acá ya cambió la lógica anterior. ¿Sí? La I total no es igual a la I1 más la I2 más la I3. Porque acá estamos en un circuito mixto, ¿sí? Acá la I total da la casualidad, o da la cuestión matemática, de que es igual a la I1. La I total siempre es la que pasa por la fuente, ¿sí? Por lo que habíamos calculado anteriormente. Y en este punto se divide esa I1 en I2 y en I3. O sea que la sumatoria de I2 más I3 nos debería dar I1. Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que les da 1,48 en este caso. ¿Sí?
¿Está bien? Bueno, y después lo que queda, gente, es calcular las P. P1, P2, ¿sí? P total, demás y demás. Obviamente acá lo calculan con la vieja y querida fórmula B por I, ¿sí? P1 sería V1 por I1, que nos daría algo así como 45 watts. ¿Alguno les da algo así? Che, ¿me siguen o están ya colapsados con tanta información? Falta que haga la cuenta por calculadora. La P1. Bien, la P2 sería B2 por I2. ¿Sí? 190 por 0,95. 180 y pico, ¿no? 180 más o menos. 180,5. Sí. Bien. P3 sería, ¿cuánto sería? 190. Sería B3 por I3, o sea, 190 por 0,54. Y esto nos va a dar alrededor de 100. 102,6. ¿Cuánto? 102,6. 102. 102. 102,6. Perfecto. ¿Cuánto va a ser la P total? Dos formas de sacarlos. B total por I total, que sería 220 por 1,49, ¿sí? Que va a dar alrededor de 300. ¿Sí? Fíjense, bueno, hagan ustedes la cuenta. Y la otra es sumar todo. ¿Sí? Acá tendrían 147 más 180, en realidad les da un poco más elevado. Pero díganme bien cuánto es esto. 20 y pico es. ¿Cuánto? No, es más, es 320 más o menos, ¿no? Sí. 327. 327 watts. ¿Sí? Si ustedes suman esta, les debería dar por ahí, 327. Sí, de hecho da perfecto acá. ¿Por qué? Porque las potencias siempre se suman. Recuerden que hay una fuente que entrega las potencias y hay cargas o consumos que la van consumiendo justamente. ¿Sí? Entonces, lo que entrega la fuente es lo que consumen el resto de las cargas. Ahí siempre es la sumatoria. O sea, P total es igual a P1 más P2 más P3 más lo que fuera. Eso va a pasar en cualquier circuito. El resto cambia un poco. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿O escucho dudas? Perfecto. ¿Perfecto? ¿Sí? Siempre arranquen el circuito mixto de atrás para adelante. ¿Bien? O sea, lo que más alejado tengan de la fuente y vayan como arrastrándolo hacia adelante. En este caso tienen estas dos en paralelo, que es lo primero que resuelven acá abajo. ¿Sí? Una vez que tienen eso, andan a este circuito, que sería como un circuito equivalente del mixto, resuelven todo lo que puedan de acá, y siempre van arrastrando datos de acá para el circuito original. Pero tienen que usar mucho sentido, ¿sí? Mucho sentido. Por ejemplo, como esta de 20 es la misma que acá, entonces sabemos que la I total está pasando por la I1. En este caso, I total e I1 son iguales. ¿Sí? Pero I23 es una corriente que es equivalente, no es la que está pasando por 2 y por 3. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que tener un poquito de cuidado. Lo que sí saben es que las caídas de tensión son iguales. ¿Sí? Bueno. Dejo de compartir y díganme cómo lo vieron hasta acá. Si está todo ok, yo ya les dejo unos ejercicios que de hecho están subidos. Y si ¿Para no, cuándo los ejercicios? pregunten. ¿Sí? ¿Quieren ver los ejercicios? Admitir, Sergio. ¿Sí? Bueno, el ejercicio igual está subido en... Ahora sí, volvemos a circuitos de instrumentos. Justo lo subí ayer a los ejercicios y son estos. No, estos no, perdón. Mixto, acá. Ejercicios mixtos. ¿Bien? Tienen que hallar el resto de los datos que le faltan. No se ve, Juan, la pantalla. No se ve la pantalla porque no les puse compartir. Un genio. Esperen que vamos a compartir. Ahora sí. ¿Sí?
Acá, miren, estaba acá en circuito de instrumentos, de vuelta, en el mismo, y se van a mixtos, acá. Mixto ejercicios. Y acá aparecen 4 ejercicios. Bueno, ¿Sí? Para que ustedes puedan resolver. Bien. Bueno, algo interesante que todavía no llegué a mostrarles es, y con esto no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, espero meterlo en este Zoom. Vuelvo al circuito, ¿sí? Vuelvo al circuito. Vamos a ponerle amperímetros y voltímetros a todo esto. Bien, a ver qué es lo que pasa. A ver si realmente estas cosas suceden, ¿sí? Entonces, miren, vamos a empezar poniendo algún voltímetro. Bien, los voltímetros, recuerden que siempre se ponen en paralelo. Bien. A ver, ahí está, ahí se me conectó. Siempre se ponen en paralelo a la carga que yo quiera medirle. Entonces, en este caso, fíjense, la primera resistencia, la caída de tensión que tienen, que es V1, marca que es 29,9. Bueno, nosotros la calculamos en 30 voltios. ¿Sí? O sea que anda bastante bien. Las otras dos caídas de tensión, que son R2 y R3, vamos a ponerle el voltímetro. Bien, acá. Este ya directamente marca 190 voltios. ¿Sí? O sea que realmente marca eso. Bueno, acá debería agrandar un poquito el circuito, como para que nos dé. A ver si puedo ahí. Y acá corto. Vamos a cortar por acá. Y les voy a mostrar el amperímetro. Amperímetro, a ver si marca realmente lo que dice. Bueno, 1,49. Ven que es la I total, porque pasa por la fuente, y es la I1 también. ¿Sí? Bueno, y si quisiera acá los otros 2 amperímetros, debería agrandarlo para abajo, lo cual debería borrar todo esto, o correrlo. Vamos a dejarlo por acá arriba, que son los resultados. Bien. De paso muestro cómo es el programita, así, si alguno lo quiere usar. Bastante piola. Este cocodrilito muerde todo y saca. Acá ponemos el amperímetro 1. Control C, Control V sigue funcionando. Tengan cuidado cuando arrastren porque es medio... Ay, no me deja entrar acá. Mirá si es guacho. A ver si lo pongo un cachito más alejado. Acá. Alejo la resistencia. Esperen porque acá encima tengo... Te complicó. R3 esta, dando vuelta que se me complica. Tiene estas particularidades, ¿vio? Ahí está. Y ahora sí. Y creo que este circuito me molesta acá abajo. Lo cual debería correrlo. Bueno. Me aparece justo la pantalla de ustedes. Ahí está. Ahí quedó. Bien, entonces cuando conecte acá, y de acá a acá, ahí está, 951 miliamperes, 0,95, ¿sí? Amperes, y 543 miliamperes, que son 0,54 miliamperes. Bien. Este hay que darlo vuelta, por eso está quedando negativo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Así se conectarían, de paso repasamos un poco cómo es el tema de los voltímetros y los amperímetros. Y acá hay un tema muy interesante, ¿sí? Que es el siguiente. A ver, ¿qué pasa si yo esta resistencia de golpe y porrazo, supongamos que es la resistencia del cable, porque la resistencia del cable está así, ¿sí? Realmente está así, está en serie con cualquier otro circuito. Entonces, ¿qué pasa si yo esta resistencia, por ejemplo, la subo, ¿no? Y en vez de 20 pasa a valer 35. Bueno, miren, la caída de tensión pasó a ser 47,5 voltios, acá. Y en el final, a cada una de las cargas, le está llegando 173 voltios. Lo cual, este es el efecto que produce una resistencia mayor en el cable de una instalación eléctrica, ¿sí? Por el contrario, si yo lo pudiera bajar y lo llevo, no sé, 1 ohm,
Bueno, la caída de tensión que tiene el cable es 1,72 voltios. Es muy poquitito, lo cual hace que a las dos resistencias que están en paralelo, o a las dos cargas que están en paralelo, lleguen 218 voltios de los 220. ¿Sí? O sea, un aumento en la resistencia del cable, sobre todo el que transmite el principal, hace que la caída de tensión para abajo, aguas abajo, sean todas las cargas. Por eso ocurre que cuando ustedes prenden algo y la resistencia y los cables son chiquititos, o no sé, o hay algún problema que la resistencia se hizo mayor, porque hay un empalme mal hecho, porque hay algún borne que está quemado, por lo que fuera, y eso aumenta la resistencia acá, hace que la caída de tensión aguas abajo sea muy grande. ¿Sí? Y que es más grande en tanto uno coloque cada vez más cargas. Miren, vamos a colocar, por ejemplo, un motor. Vamos a ponerla con motorcito. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora el motor se va a conectar. Y acá empiezan a haber problemas cada vez más serios. ¿Por qué? Esto lo voy a correr del todo. ¿Sí? Porque ahora ya tengo 208 voltios. ¿Sí? Es más, miren, se los voy a poner con un interruptor para que esto se vea más claro. ¿Sí? Esperen que borro acá, como acá, taca. Vamos acá, ponemos un interruptor. ¿Sí? Entonces, miren, el motor está apagado. Uy, mira dónde puse el interruptor. El interruptor no va ahí, porque justamente es el voltímetro que está puesto acá. El interruptor va acá. Quería apagar el motor, el interruptor. Claro, no el voltímetro tenía que... Pequeño problema. Bueno, esperen que el motor me quedó desfasado acá. Ahí está, un poquito más arriba, y ahí queda. ¿Sí? Ahora sí, el voltímetro lo coloco paralelo a todo. ¿Sí? Entonces miren, cuando el motor está apagado, que no es una carga tan grande, marca 218 voltios. Cuando yo lo prendo, ¡epa!, se va a 208 voltios. Y el tema es que no solamente al motor, sino al resto de las cargas. ¿Sí? Sí. Entonces, este es el problema. Imagínense cuando esto encima de ser 1 es 10 ohms. ¿Sí? Miren, acá se queda 81 voltios. Y acá está llegando 138 voltios. O sea, fíjense lo dramático, lo crítico, que es que el cable tenga o empiece a aumentar su resistencia, sobre todo el cable principal. ¿Bien? Miren, cuando yo lo apago, teniendo la misma resistencia y porque esta carga es muy grande, baja, ya no existe esa corriente, vuelve a subir a 204 voltios. Pero cuando lo prendo el motor, se me baja a 138. Esto es una exageración, obviamente, esto no pasa en la casa. ¿Sí? No se baja tanto la tensión, excepto que tenga un desastre hecho en la instalación. ¿Sí? Pero normalmente, por estas cuestiones que cuando se prenden cada vez más cosas y más cosas y más cosas, la caída de tensión al final es cada vez más grande. ¿Sí? O sea, llegan menos tensión llega al final. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto era lo que les quería mostrar como detalle final, y creo que es bastante gráfico, estas cuestiones, ¿no? Como con un motor o con una carga muy grande y con la resistencia de los cables realmente, ¿sí? Realmente, empiezan a tener estos efectos. ¿Sí? Caso muy típico, es muy típico eso cuando hay un final de línea, cuando la casa está al final, está lejísimo del transformador. Entonces ya de por sí le llega poca tensión, en vez de en 220, cuando el circuito está abierto anda en 215, y cuando ustedes empiezan a aprender cosas, baja más aún la tensión. Se va a 205, 206. Y el tema es que no solamente esa tensión llega a ese motor final, o a esa carga grande final, sino que también está en toda la casa. Entonces, todo baja y es ahí donde muchas veces se pueden quemar los aparatos. ¿Y cuál es la solución entonces? La solución en muchos casos, bueno, si estás muy alejado del transformador y tenés bien hecha la instalación, en realidad deberías llamar a la distribuidora, en este caso a la cooperativa, en Luján, y pedir que o te cambien de transformador o que tenés tensión baja. Ahora, si el problema está en tu instalación, es que probablemente los cables sean muy chiquititos.
¿sí? Y no solamente corre el riesgo de que se prendan fuego, sino que te das cuenta porque la caída de tensión es muy grande. ¿Sí? O sea, vos medís a la bajada de tu casa en el pilar y medís, no sé, 215 voltios. ¿Sí? Y te vas al final de todo, después de un par de cosas, y ves que bajó a 200 voltios. Bueno, hay un problema grave, bastante importante con los cables. ¿Sí? Principalmente. Después, el cable quizá esté bien dimensionado, pero hay un empalme que está mal hecho. O por ahí los bornes de la térmica ya están medios quemados. Entonces, ¿Tanto te todo cambia eso... un empalme mal hecho? ¿Cómo? ¿Tanto te cambia el empalme mal hecho? Y si el empalme si se soltó, ya el contacto que tenés entre los cables no es el que debería ser. Claro, si está medio flojo, digamos. Claro. Se está medio flojo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Con el mismo calor y demás, se empieza a quemar sobre todo el aislante. Sí, se carboniza. Se va como carbonizando. Eso que se carboniza genera mayor resistencia. Cuando genera mayor resistencia, pasan estos efectos. ¿Sí? Otra de las cosas que puede pasar es que en la térmica, yo he visto, me ha pasado un par de veces, debajo de las térmicas están los bornes como quemados, carbonizados. Nada, te genera una caída de tensión impresionante y cuando se van prendiendo las cosas, más caída de tensión genera. ¿Sí? Bueno, problemas miles, pero que viene porque hay una resistencia en el circuito que está en serie, que se está haciendo grande, por alguna cuestión. Porque quizás, como les digo, recuerden también que cambia por la temperatura la resistencia. ¿Sí? Entonces, si justo una parte de un cable está en una fuente de calor, cualquiera sea, eso está generando mayor resistencia, lo que hace que le genere mayor caída de tensión a toda la casa. ¿Sí? Un tablero que está mal dimensionado, que tiene mucho calor interno, también genera eso. Una caída de tensión en todas las líneas. ¿Sí? Bueno, gente, les dejo entonces. A ver, recopilemos un poquito toda la información. Tienen para hacer cortocircuito, o sea, resistencia en cables, cortocircuito y el tema del circuito mixto. ¿Sí? Obviamente traten de hacerlo para el viernes o vayan encarándolo. El viernes los vemos y vayan preguntándome, haciéndome preguntas y demás, no hay ningún problema. ¿Está bien? Si les parece que fui muy rápido o que fuimos, bueno, por ahí nos tomamos un tiempito más para después terminar de resolverlo. Y ya la semana que viene arrancamos con montaje. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno. Mañana yo no sé si tienen con Adrián, él está, me parece está dispensado, ¿sí? Así que mañana de última avisará Adrián, a ver si hace algún Zoom o no. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, gente, perdón por los apuros, por la hora, por todo, pero bueno, la verdad que fue medio complicado el día de hoy. Pero llegamos. Lo grabado de la clase, ¿dónde lo subí, Juan? Todo lo subo a YouTube y de YouTube se los manda usted al link. Lo van a necesitar, ¿no? El grabado. Sí. Bueno, perfecto. Úsenlo para lo que necesiten. Ningún problema. Bueno, grupo.